Estamos a punto de comenzar nuestra siguiente transmisión. Lo que tus sentidos quieren ver, lo encontrarás solo en Aquí estamos 2+2. Búscanos en todas nuestras redes sociales y sé parte de esta gran comunidad. Este, su programa Hablemos de, su problema, no, su programa. Aquí estamos, este es su programa Hablemos de. Y el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, transmitiendo desde la ciudad de Puebla, en esta bella y un poco nublada tarde, pero calurosa, porque tenemos un excelente clima. Estamos alrededor de 21 grados, así que estamos excelente, excelente. Un poquito de aire, nubladito, rico. Y está bonita la tarde. Y estamos en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Hoy, 9 de julio del 2025. Es el día 190º día del año, es decir, el día 190. Y nos restan 170 días para que termine el año. Estamos en el mes de julio, el séptimo mes. No el séptimo, hijo, el séptimo mes. Bueno, ¿cómo han estado? Espero que bien, que esta semana que tuvimos lluvias, ¿qué más? Tuvimos lluvias, tuvimos un temblor ayer, un temblor bastante fuertecito en Guatemala, en el país de Guatemala. El día viernes una tromba en el estado de Texas, en Estados Unidos. Y después de una declaración bastante polémica del gobernador de Texas, porque él dijo algo muy fuerte, para mi opinión muy demasiado fuerte. ¿Qué fue lo que dijo? Él hizo una declaración hablando sobre los inmigrantes, de la gente que va para allá con ellos, sobre todo gente de Latinoamérica, y dijo, si Dios viniera y no tiene visa, también lo arrestaríamos y lo deportaríamos. Y ¡zas! En la noche les queda una tromba. Y bueno, se habla de alrededor de 100 muertos, de desaparecidos, y en este lugar en donde ocurrió la situación. No sé, es algo delicado. A veces hablar, no sabemos, ¿no? Como comentaba ahorita con la directora del canal, el clima ha cambiado muchísimo. Una tromba como la que se dio el día viernes, la madrugada, pues no se había visto en Texas, no se había visto allá. Entonces es preocupante. Aquí en México hemos tenido también inundaciones fuertes. Este año ha llovido muchísimo, decían los abuelos, antes llovió a cántaros. Decimos otros, se nos cayó el cielo. Pero sí me platicaban aquí por la zona de Valsequillo que cayó una granizada. Igual el día viernes, o sea, sí ha estado fuertecita las lluvias. Y bueno, pues hagamos un poquito de conciencia, reflexionemos que, o sea, no le dejemos toda la responsabilidad al gobierno, porque todos somos parte del gobierno, todos somos, o sea, el hecho de que no tengamos un cargo en la administración gubernamental no significa que no tengamos cierta responsabilidad. Así es que, ¿qué haces tú para ayudar al cambio climático o para ayudar a que no haya más cambio climático? Estuve viendo algunos documentales con respecto a por qué se está dando el cambio climático. Hay dos versiones interesantes. Una que nos habla del movimiento de traslación de la Tierra,
Y recordemos que la Tierra tiene un movimiento de rotación y un movimiento de traslación. Entonces, uno es que gira sobre su mismo eje y el otro es que se va moviendo hacia una elipse alrededor del Sol, en una elipsoide, de hecho, no es una elipse. Y entonces en este movimiento, al parecer, la Tierra se va moviendo, o sea, no es un giro así, digamos, solo gira así sobre su eje, digamos, este es el eje, solo gira así, sino que hagamos de cuenta que aquí está el Sol y nosotros vamos así, se va girando y va girando. Entonces dice que el giro de la Tierra no es así, rectilíneo, sino que el giro de la Tierra va haciendo también estas inclinaciones. Entonces se tiene la creencia que va a llegar un momento en que esta inclinación va a ser así. Y va a llegar un momento en que la inclinación va a ser. Claro que esta inclinación no es de 10 años, estamos hablando de miles de años que tarda en hacer ese movimiento. Este movimiento que les digo que va haciendo así, así, así. O sea, está girando y va haciendo, va despacio. ¿Sí? Entonces, este giro, este movimiento, pues nos habla de estos cambios climáticos y que se tienen. Sin embargo, por la posición, por el eje que ahorita todavía tiene la Tierra, no deberíamos de estar sintiendo los cambios que estamos sintiendo. Los cambios los estamos sintiendo por algo que se llama efecto invernadero. Sí, ¿qué es un invernadero? ¿Ustedes han ido a los invernaderos de Atlisco? ¿Qué pasa allá? En los invernaderos los cubren con una manta, con una malla, para que la temperatura se mantenga dentro del espacio donde está el invernadero, para propiciar que lo que ahí está sembrándose, bueno, incluso también eso pasa con animales, ¿no? Lo que ahí se está produciendo, perdón, es que alguien se acordó de mí. Y entonces, estábamos en el invernadero, entonces la guardamos, lo cerramos, como si lo encapsuláramos. Entonces, lo que allí está en ese espacio, llámense pollos, llámense espinacas, llámense lechugas, como ustedes le quieran llamar, lo que allí está debe de tener cierta temperatura para que su crecimiento sea lo más sano posible. Este producto normalmente son productos que consumimos, ya sea alimentos o ya sea, por ejemplo, rosas, flores que no se dan, que no son naturales de la región, se pueden criar o crear más bien criar, no se pueden sembrar bajo invernadero y entonces vamos a tener un buen resultado. ¿Qué pasa con el efecto invernadero? Pues entonces aquí en el efecto invernadero es que nosotros hemos consumido gases que han hecho una capa alrededor de la Tierra que no permite que el calor salga. Sí. O sí, más que nada que la temperatura aquí adentro se mantenga más. Entonces se hablaba, yo recuerdo que hace algunos años hablaba un ecologista, un científico en ecología, y este científico nos decía que la atmósfera terrestre iba a cambiar. Entonces ahora, por eso tenemos lluvias más intensas y vamos a tenerlas todavía más intensas. Y vamos a tener un invierno mucho más frío de lo que nosotros aquí en esta región del país o del mundo, más bien, estamos acostumbrados. Y por eso tuvimos temperaturas en el mes de abril y mayo de arriba de los 30 grados, arriba de los 34 grados. Y ahorita hemos tenido lluvias torrenciales. Decían que, por ejemplo, llovió en el mes de junio, hubo 2 días que llovió tanto que equivalía a la lluvia de todo el año, no recuerdo bien de qué año, pero se hablaba así de una situación muy, muy grande. Entonces, es lo que estamos viviendo y la pregunta es, ¿tú qué estás haciendo para que no tengamos este efecto invernadero? Sí, porque todos dirán, no, pues qué padre que nunca haga frío, qué padre que nunca haga frío, pero sin embargo tiene que haber frío. Y qué padre que todo el tiempo lleva. Yo creo que no, yo creo que son de las cosas que más nos preocupan, ¿no? Sobre todo por la devastación que llega a ocurrir. Bien, me regreso a las efemérides del día 9 de julio. Sí, ¿qué ocurrió un día como hoy? Bueno, en 585 a.C., en Grecia,
se registra un eclipse de sol. Y este eclipse de sol, lo interesante, ¿qué pasó? Sí, este eclipse de sol, lo interesante fue que un tal Tales de Mileto, ¿sí? un científico de aquel entonces, ya había predicho que iba a ocurrir ese eclipse de sol. No fue una bola mágica, no leyó las que tampoco, sino que él hizo un cálculo. Ustedes recordarán a Tales de Mileto, que fue uno de los grandes matemáticos de la historia. Entonces, él, a través de la posición de los astros, a través de la posición de la Tierra, la Luna y el Sol, pudo calcular que ese día, 9 de julio, pero en 1585, 585, ocurriría este fenómeno astronómico. Entonces, sí ocurrió, y a lo mejor la sociedad griega no tanto, pero a lo mejor otros pueblos que sí creían en la magia y en estas cosas, pues les pudo haber dicho, ay, él es un adivino. Hace 8 días hablaba precisamente de Nostradamus, ¿no? Que ha cobrado fuerza a través de que han ocurrido cosas semejantes a las que él escribió hace, pues, más o menos 500 años. ¿Qué ocurrió un día como hoy, pero de 1979? La sonda espacial estadounidense Voyager 2, ¿sí?, pasa a 570,000 kilómetros de Júpiter y descubre que el planeta tiene anillos y transmite fotografías. Ya, nosotros teníamos la idea de que el gigante Júpiter, que es el planeta gigante, porque se habla que es 11 veces más grande que la Tierra, solo era un planeta y con 4 lunas. Entonces, cuando la sonda pasa cerca, y pues es una medida astronómica, ¿no? 570,000 kilómetros, es muy cerca, y puede observar que existen también unos anillos parecidos a los de Saturno, solo que por la dimensión del planeta no se alcanzan a ver, además de que son anillos más pequeños. Y en esos anillos también descubren que hay otras lunas, aparte de las que ya conocíamos. No me acuerdo de los nombres. Pero eso fue lo importante, es algo importante que ocurre el 9 de julio. En 1981, en Japón, se lanza el videojuego Donkey Kong. ¿Sí? De aquí, en 1981 ocurre que esta compañía lanza el juego Donkey Kong. ¿Quién no ha jugado Donkey Kong? Bueno, nosotros los de la generación pasada, la generación X, seguramente ellos han de tener mucho más información al respecto. Yo la verdad no indagué mucho, pero también jugué Donkey Kong, confieso. Y hoy es el día de Santa Verónica de Yunani. Y bueno, pues felicidades a todas las amigas y familias que se llaman Verónica. Hoy es su santo. Ay, qué festejo. Y bueno, también hoy es el cumpleaños de Eduardo Santamarina, que es un actor mexicano. Y también hoy es su cumpleaños. Que felicidades a este actor. Y ay, ¿de quién creen que es cumpleaños? Hay que festejarles y hay que decirlo. Hoy es aniversario, hoy es cumpleaños del gobernador de Alejandro Armenta. Él es hay que felicitarlo. Felicidades, gober. Felicidades. Eso son las efemérides del día de hoy. ¿Qué más tenemos el día de hoy? ¿Qué se festeja además de las Verónicas, además del cumpleaños del gobernador? ¿Qué más festejamos un día como las Naciones Unidas? Hoy es el día de las gacelas. ¿Qué son las gacelas? Son estos animalitos bonitos que corren mucho, que son familia de los venados. Bueno, más o menos son de ese estilo. Son animales muy veloces, pero dicen, ay, es que corres como gacela. Además se ven elegantes y todo. Ya saben. Y las Naciones Unidas, el día de hoy, conmemoran el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. Y esta fecha fue establecida por las Naciones Unidas para crear conciencia sobre el impacto negativo que tienen las armas de fuego en la seguridad y los derechos humanos. Entonces, pues es lo que pretendemos, ¿no? Que todos necesitemos un arma para defendernos, a pesar de la región del mundo en la que vivimos.
vivir en un mundo en donde no necesitemos utilizar armas para defendernos, para proteger a nuestras familias. ¿Sí? Sensibilizar que hay que bajarle a la violencia. Sin embargo, vivimos en un mundo con mucha agresividad, con mucho enojo, con mucha irresponsabilidad, porque siempre queremos culpar a alguien más de lo que nos pasa, y eso es algo bien delicado. Y bueno, pues llegaron a las armas, ¿no? A las armas de fuego que pues son un mecanismo de destrucción masiva. Sí, esto fue también porque, pues bueno, aunque en México se ha pedido, ¿no? Se ha luchado por desarmar a la sociedad, aún así tenemos problemas graves y todos los días escuchamos en las noticias que ya hubo balaceras acá, ya hubo asaltos a mano armada allá, y todos los días lo escuchamos, y es algo con lo que estamos viviendo y estamos lidiando, y es algo con lo que no deberíamos de lidiar, es algo con lo que no deberíamos de normalizar. Y, sin embargo, pues ocurre, ¿no? Este, y pues especialmente dicen conflictos de crimen organizado. O sea, y la pregunta es tú, ¿qué estás haciendo para que esto pues no ocurra? ¿Qué más se conmemora un día como hoy? Un día como hoy es el Día Mundial de la Concientización sobre la Misofonía. ¿Qué es la misofonía? Este también es un tema que a lo mejor no es muy conocido, no es muy tratado. La misofonía es una forma de que las personas tienen, se habla que esto es a nivel neurológico, que causa reacciones emocionales físicas intensas en personas y que lo distorsionan, o sea, que hacen que tenga una reacción, híjoles, esta palabra me cuesta mucho decirla, pero algo real. La misofonía es algo conocido como odio a los sonidos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos tenido a lo mejor por allí algún vecinito que pues nosotros no pensamos que le hace daño. Sin embargo, cuando este vecinito azota en una puerta, se pone de nervios, se enoja, grita, no azotes la puerta. O se te cae un trasto y ya se me, ay, ya rompiste los platos, qué escándalo. ¿Sí? Y sin embargo, tenemos a los que les vale gorro y ponen su música a todo volumen o van en el carro y llevan hasta bocina a todo volumen. Pero hay personas a las que les molesta. Esta palabra de misofonía la hemos escuchado como misoginia. La miso es el prefijo que habla de odio, significa odia a. Entonces la misoginia, pues odia a la mujer. La, misantria odia al hombre. Y bueno, ahorita se agrega esta palabra que es la misofonía, que es odio hacia los ruidos estridentes. Y yo conozco un pequeñín que cuando oye la licuadora se altera muchísimo. A él le afecta esos sonidos fuertes, el ruido de la licuadora, por ejemplo, el ruido de la aspiradora. Él se pone, se asusta, le da miedo, o sea, tiene así ese tipo de cosas, pero nos habla de que este problemita viene de a nivel neuronal. Sí, no se puede catalogarse, también, por ejemplo, las personas que tienen autismo, también les pasa, también tienen, no exactamente misofonía, pero sí tienen así una reacción diferente hacia los ruidos, hacia el sonido, porque incluso ellos tienen una sensibilidad muy alta al sonido. Y obviamente esos sonidos estridentes, esos sonidos que lastiman, a ellos les afecta todavía. Imagínense ustedes en un concierto de lo que quieran y se paren junto a los donde están las bocinotas, los twitters y todas esas cosas y me dicen si de verdad es muy agradable escucharlos. Bueno, ahí me platican. Y eso es hacer esta conciencia de que debemos de ser empáticos con las personas, con los seres humanos, debemos de ser empáticos entre nosotros y tener esa capacidad de respetar lo que a otras personas les molesta y no estarlo haciendo.
Y eso es el respeto, es lo que se conoce como respeto, es lo que es lo que entendemos como empatía, ¿no? Y a veces eso es lo que nos está faltando, la empatía, y el ser capaz de tener esa comprensión con los demás, el tener esa capacidad de comprendernos y de entendernos con las demás personas para no estarnos hiriendo. Creo que hice 2 veces la o la, ¿qué, qué fue lo que hice? Platiquen ustedes saben qué fue lo que hice. Bueno, voy a pasar al tema de hoy. La semana pasada inicié el tema con con la ansiedad. Empecé a hablar sobre la ansiedad, y comentaba qué pasa con la ansiedad como un trastorno. Ya lo había comentado, la ansiedad es parte de las emociones con las que nos vamos desarrollando. Bueno, algunos expertos dicen que nacemos con 4 emociones, que son alegría, tristeza, enojo, miedo. ¿Sí? Que nacemos con estas emociones, y conforme vamos creciendo, las emociones van aumentando, van creciendo, van desarrollándose más, y hay nuevas emociones. Si ustedes vieron la película de Intensamente, dice hay más y nuevas emociones más sofisticadas. Y una de esas emociones que se notan más, sobre todo en la etapa de la adolescencia, es la ansiedad. Es una de las emociones que se desarrollan mucho en la etapa de la adolescencia. ¿Por qué es tan importante esta emoción? Porque al igual que cada uno de nosotros, una emoción es la que toma el liderazgo de las demás emociones. Sí, por eso es que algunas personas les van a ver que tienden a ser muy tristes, a sufrir mucho. Vamos a ver personas que van a ser muy temerosas, que sienten mucho miedo. Vamos a encontrarnos con personas que son muy enojonas, les decimos así como que de mecha corta. O sea, que apenas algo les dices y ya se enojaron, y ya te están gritando, y ya te están diciendo, ya, tú. Sí, y eso lo vemos constantemente. Entonces, hablando de esta situación, por ejemplo, les decía, es que es lo mismo miedo que ansiedad, y no, porque el miedo está más enfocado a una reacción inmediata, a algo que te pasa en este momento, y la ansiedad es algo que tu mente va creando. Y, o sea, tú piensas que algo va a pasar y empiezas a entrar en ansiedad. Por ejemplo, un adolescente, le decía hace rato, ¿me preocupa o me ocupa? A ver, no soy buena para las matemáticas. Las matemáticas es una materia que me cuesta trabajo. Bueno, a mí mi coco era más la historia, pero es una materia que me cuesta trabajo. Entonces, ay, es que a lo mejor voy a reprobar historia. ¿Por qué vas a reprobar? Es que no me gusta, no le entiendo, no lo puedo, no me late. ¿Ok? Y, y tú pues con la psicología, es que la historia no me gusta, que la historia, es que la historia, lo otro, es que yo no memorizo las fechas, es que yo no memorizo esto, lo otro, no tengo buena memorización y bla, bla, bla. Y empiezo a entrar en ese síntoma de, es que voy a reprobar, y es que mis papás me van a castigar porque ya me leyeron la cartilla de que si vuelvo a reprobar esta historia, no me van a comprar el iPhone 14 o el 16, ya no sé en qué número va, pero o no me van a comprar no me van a dejar ir al viaje con mis amigos. O sea, ya empiezo a generar, y entonces dices, a ver, ya te preocupaste, ahora ocúpate. Y aquí viene esta parte cuando algunos le llaman gestión de emociones, en donde tú vas analizando qué puedes hacer para que la emoción no te rebase. Y por ejemplo, ¿no? A ver, bueno, a ver, generar una estrategia para memorizarme las fechas de la Revolución Mexicana de 1910 a 1916. ¿Qué acontecimientos pasaron y cuáles son los más importantes? Entonces, yo a veces les digo a los chicos, pues hagan un acordeón, qué mala maestra.
con razón. Pero no lo saquen en el examen. Sí. ¿Por qué deben hacer un acordeón? Van a anotar en ese acordeón, van a leer y van a sustraer la información importante de eso de esos temas que tienen o sea, es interesante que cuando tú escribes un resumen, no leas el texto y lo copies. Te vas a cansar. Sí, entonces, por ejemplo, una técnica puede ser que veas, identifiques los verbos. Otra técnica es que parafrases, o sea que vais a ver, ocurrió esto, esto no me sirve, esto sí me sirve, bla, bla. Y entonces, otra, por ejemplo, es aprender a hacer bien una línea del tiempo, pero como las líneas del tiempo tienen mucho que ver con las matemáticas, suele ser algo que los chicos de entrada lo bloquean, ¿sí? Porque está muy relacionado a las matemáticas. Entonces, es empezar a generar una estrategia. Sí, la verdad está en que la clave de muchas cosas son la estrategia para evitar muchas situaciones que llegamos a tener. ¿Sí? Entonces ya identificaste qué es lo que te provoca ansiedad. Ahora, ¿qué es lo que te preocupa? Ay, reprobar historia, porque ya me... ¿Sí? O sea, yo también fui estudiante y todavía sigo siendo estudiante en muchos aspectos. ¿Y qué es lo que hago? Por ejemplo, el otro día me hicieron un examen oral y chin, no había yo estudiado. Pero, pues de las 8 preguntas que me hicieron, contesté 6. Me fallaron 2. Porque me empezaron a preguntar, a ver, de esto, que esto, que esto, que esto, y esto, y esto, y me estuve acordando sin haber estudiado. O sea, les diré que nada más fue con lo puro que capté de la clase. Sí. Pero obviamente yo ya soy una persona adulta que ya he desarrollado ciertas estrategias que me permiten, y lo puedo decir, a mí la historia me costó mucho trabajo porque yo siempre pensé que no tenía una buena memorización, o sea que yo no memorizaba las cosas. Sí, hay muchas estrategias, o sea, hay alguien que le desarrollan, o sea, ¿cómo les explico? O sea, dicen la fecha y lo relacionan con algo, ¿sí? Y esa es una forma de acordarse. Por ejemplo, relacionan, el otro día estaba escuchando de alguien que aprendió música a través de relacionarlo con colores. Interesante, muy interesante lo que esta persona hizo. Entonces ella decía, es que cuando hay un sonido así, yo me imagino un color así. Si yo lo hago más fuerte, entonces lo relaciono con un color, por ejemplo, el rojo. ¿Sí? El rojo es un color con mucha fuerza, con mucha energía. ¿Sí? Entonces esta persona lo decía. Y a lo mejor podríamos ir haciendo eso. A ver, rojo, ¿quién sería? Verde, ¿quién sería? Amarillo, ¿quién sería? Y entonces lo empiezo a relacionar. Eso es muy válido en las personas que son muy visuales. Sí, pero ¿qué pasa si esta persona, su aprendizaje, su canal de aprendizaje no es el visual? Entonces ahí tendríamos que buscar otra estrategia, que sí las hay. Entonces, aquí hablamos, cuando ya los síntomas de la ansiedad empiezan a rebasar mi gestión de emociones. Ya cuando empiezan a estar ya fuera de lo que yo puedo gestionar como emoción. Entonces nos dice síntomas del trastorno de ansiedad. Acuérdense que cuando ya o sea, la ansiedad es una emoción natural. Y, o sea, tiene cierto grado de naturalidad. Es una emoción a la que puedo gestionar, a la que puedo manejar, a la que puedo entender y trabajar con ella. O sea, sí es bueno que exista. ¿Cuándo se convierte en un trastorno? Cuando empieza a afectar, incluso me empieza a afectar a mí físicamente, cuando empiezo a tener malestar. Entonces dice que preocupación es uno de esos síntomas de ansiedad que son muy persistentes, ¿sí? Y que llegan a una relación desproporcionada con respecto a mi gestión normal de emociones. Y entonces empiezan a impactar, ¿sí? En mis planes, empiezan a impactar en mi carácter, empiezan a impactar pues incluso en mi salud.
Y entonces nos dice que pensar mucho en alguna cosa que te está haciendo ruido, en alguna situación que tú tengas, y que estás pensando, y pensando en posibles soluciones. Por ejemplo, está lloviendo muy fuerte, puede haber un accidente, ¿sí? Es que cuando llueve hay accidentes y hay accidentes fuertes y muere la gente y se destrozan los autobuses o los carros. Y entonces empiezo a pensar en me empiezo a hacer una película, una tragedia, una película trágica, una situación en donde va a haber mucho estrés. Incluso es chistoso como las películas en donde hay más violencia y más agresividad son las que tienen más éxito. No sabemos por qué. Bueno, hay algunas teorías. ¿Sí? Entonces empiezo a percibir situaciones y acontecimientos en donde me puedo sentir amenazada. Por ejemplo, decía, eres una persona insegura, no, pues no salgas porque te pueden asaltar. Ya ven cómo está la delincuencia. Últimamente la delincuencia y empiezan a hacer, es que, y entonces esta persona cuando sale con mucho miedo, con muchísimo miedo. Y por ejemplo, esto relacionado al Día Mundial de la Destrucción de Armas, pues es la intención, ¿no? De que nadie se sienta amenazado con un arma de fuego, ni con un arma blanca, ni con ningún arma. Y los maestros de artes marciales dicen que cualquier cosa puede ser un arma mortal, ¿sí? Y entonces empiezo a sentir ese miedo y no, pues no salgo ni a la esquina, ¿no? Dice, como dice la canción, yo soy ese venadito que sale a tomar agua de día, porque la noche le da miedo, algo así. ¿Sí te acuerdan de esa canción? Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Sí, y eh, ¿sí se acuerdan de esa canción? Bueno, esta canción nos dice que no sé, pero yo sé que canto bastante bien, no como hay Ana, ¿no? ¿Cómo se llama? Una cantante famosa, por ahí, Madonna, ¿no? Canto mejor, la verdad, mejor. Sí, entonces entonces empieza a haber dificultad para lidiar con el problema, con la situación que tengas. Y comienza a ver esa situación en la que pues muchas personas podrían. Es que me está mandando que ya no estoy transmitiendo, que se fue la conexión, no sé, vean por qué anda. Y bueno, esto pasa en esta situación del trastorno de ansiedad. Podemos empezar a observar mucha indecisión para tomar para tomar algo que es importante, una decisión importante. Entonces, cuando tengo ansiedad, empiezo a ver muchos escenarios, empiezo a plantearme muchos escenarios, pero estos escenarios son negativos. Son escenarios en donde siempre pasa lo fatal, o sea, siempre pasa lo peor. Yo recuerdo que los maestros de matemáticas de la Facultad de Ciencias decían que debíamos pensar en el peor caso y partir de allí. Entonces, por ejemplo, ponía el maestro el ejemplo, ¿te gusta esta muchacha? Sí. ¿Te gusta este muchacho? Sí. Pues dile que te gusta. Ay, y si me rechaza, pues el no ya lo tienes. Es por el sí. ¿No? Y era así como que un ejemplo muy clásico entre los maestros. O sea, a ver, pues, piensa en el peor escenario. El peor escenario es que te diga que no te quiere, ¿no? Punto. Entonces, ese escenario ya lo viste. Ahora ve y lucha por el que sí te quiera, por el que sí te acepte. Entonces, eso era lo que decían. Eso era lo que decían los maestros, los matemáticos, que pues vieran cuál era la situación más negativa y a partir de allí construyeran el algoritmo. Y así es aquí, ¿no? Entonces,
La ansiedad sí te lleva mucho a los escenarios negativos, a los más negativos de todos los escenarios. Te lleva a esos escenarios. Y tú vas viendo esos escenarios, pero el problema está en que no solamente ven el escenario, sino que te metas al escenario. ¿Sí? Y una vez que estás dentro del escenario, ¿sí? No encuentres una salida. Y entonces empiezas a tener síntomas de nerviosismo, ¿sí? De pesadez. Y bueno, nos dice que los síntomas, incluso pueden ser fatiga, incluso pueden ser trastornos del sueño, como el no poder dormir bien, el despertarte agitado porque no sabes qué va a pasar, el el tener pesadillas incluso, ¿no? Tengo pesadillas. Yo me soñé con mi gato el otro día, pero no fue pesadilla. Es que no tengo gatos, pero tuve un gato, pero ya se murió. Y el gato desde el cielo de los gatos me viene a visitar con los sueños. O sea, es ahí donde empiezas a generarte pensamientos en donde tú sientas miedo. Pero este miedo no sea el miedo normal que te hace reaccionar, sino se vuelva en pánico. ¿Sí? Y entonces empiezas a tener temblores musculares, incluso temblores de manos. Y no sé si ustedes han visto personas que están muy angustiadas y empiezan a hacer así, o si empiezan a mover sus manos, no tienen Parkinson. Es porque están muy ansiosos. Les decía la semana pasada, por ejemplo, de un señor que venía en moto y iba muy ansioso y más que enojado, iba ansioso porque, o sea, estábamos en un alto. Entonces el de la moto me silba y me rebasa por la derecha. Y adelante hay otro carro y me atraviesa así enfrente de mí, lo rebasa él por la izquierda, se le atraviesa así enfrente y se ve impactar a otro carro que estaba del lado derecho, que ahí estaba esperando el pase porque estábamos en un alto. ¿Sí? Y este chavo se impacta con el carro, con el coche que estaba allí, se baja de la moto, se quita el casco y le da con el casco a la ventanilla, le rompe el espejo y porque él tenía mucha ansiedad por ir a algún lugar, ¿no? A no sé a dónde tendría que ir, porque yo no vi que fuera de los que llevan comida o de los que reparten pizzas, o sea, no vi que fuera una moto así, pero el señor llevaba muchísima, o sea, iba muy ansioso. Y le gritó de cosas. Bueno, el otro muchacho, pues ya llegó la patrulla y este cuate se subió a su moto y se fue. Por eso digo yo que iba ansioso, ¿sí? Más que enojado. Sí, la reacción fue una reacción de golpear, ¿no? Que es una reacción muy natural en el enojo. Pero imagínense cómo iba este pobre muchacho, porque pues se bajó de la moto, o sea, se chocó con el carro, se bajó de la moto, se quitó el casco, le dio de trancazos a la ventanilla del coche con el que él se fue a estrellar, porque fue error del de la moto. Entonces, cuando viene la patrulla, se sube a la moto y arranca y se va. O sea, estaba tonto, ¿verdad? Nada. Sí. Entonces, aquí ya estamos hablando de nerviosismo. ¿Sí? Y hubo una salida que a lo mejor para bien, mal para el del carro, ¿no? Porque pues le reventó su espejo. ¿Sí? Y pues no sé si también la ventanilla, porque sí le pegó fuerte, ya con lo que vas, ¿no? Y se va, se sube a su moto, arranca y se va, se sigue. Sí, así como iba la moto. No fue grave el golpe que le dio, no fue grave para el de la moto, no fue grave porque él se dejó la moto parada, se bajó y le pegó al otro. Se fue. ¿Sí? Y pues sí, todos así como que, pues, espérate, ¿no? Y pues todos entramos en esa ansiedad, quiera uno porque es así como colectivo. Eso le llaman reverberancia, por cierto, ¿no? Que si alguien está muy enojado y hay personas a su alrededor, las personas que están a su alrededor empiezan a enojarse. Si alguien está muy alegre, está muy contento, las personas a su alrededor también empiezan a sentir esa alegría.
¿sí? Quien tiene una buena gestión de emociones no se va a poner en el mismo nivel de enojo del que está enojado. Aguas, ¿no? Lo entiendo, ¿no? Porque a veces sí hay personas así muy fuertes. Nos habla también de dolores musculares, temblor, agitación. No solamente el temblor en las manos, sino en todo el cuerpo. Cuando sentimos miedo, también entramos en ese temblor. Y también lo experimentan, por eso es algo muy parecido. Nerviosismo, y empezamos a sentir así como que, empezamos a sentirlo en el cuerpo. Y si ustedes lo recuerdan en algún momento, empiezan a sentir así como una hormiga en todo su cuerpo. Ese es nerviosismo. ¿Sí? Y no sabemos qué hacer. En los casos más graves podemos tener náuseas, que la persona empieza a sentir náuseas e incluso que tenga vómito o que le dé diarrea. También esas diarreas frecuentes también me están hablando de nos están hablando de que hay que estemos ya entrando en ansiedad. Sí, o sea que sí, preocúpense, ¿no? O sea, también no solamente estaríamos hablando algo que también se conoce como colitis nerviosa, o sea, síndrome de intestino irritable. También es un síntoma que puede estarse provocando por un exceso de ansiedad, que ya estamos entrando en lo que viene a ser un trastorno de ansiedad e irritabilidad. ¿Sí? Intestino irritable es que cualquier cosita que comes, empiezas con gases, con dolor, con cosillas de esas, que en un principio pueden ser tolerables, pero en algo más grande, más le podemos ir metiendo más y entonces puede ser más grave, más grave, más grave. O sea, puede ir subiendo de gravedad, de problema. Síntomas en niños y adolescentes. No exactamente solamente es en niños, también es en adolescentes. También los adolescentes pueden tener ansiedad y sobre todo en la adolescencia es donde más se detona y es donde más se nota. O sea, se detona muy fuertemente. En los niños, es que nosotros podríamos pensar que los niños no deben de tener grandes preocupaciones, así como que, a ver, mijito, estuviste jugando hasta las 6:30 de la noche, te toca recoger tus trabajos. Y aquí ahorita te me apuras con la tarea y que mañana tienes que ir a la escuela y te me bañas y bla, bla, bla. Dicen que los niños deben de ser felices. Decimos que los niños deben de sentirse plenos. Deben disfrutar lo que hacen. Ojo, disfrutar lo que hacen. No es nada más hacer lo que se les gana, se les pegue. Educación con límites, amor con límites. O sea, saber, hijo, sí. Les decía el otro día a mis alumnos, hay los negociables, hay los no negociables. O sea, lo negociable es que, a ver, ¿quieres que te dé tus tiempos? ¿Cuánto tiempo necesitas para hacer el trabajo? Tanto tiempo, ok. Los no negociables, y se los he dicho mucho a ellos, los no negociables es tu presentación, tu aspecto físico. Y es importante que tú sepas qué tienes que hacer. Y en no negociable es, por ejemplo, la entrega de trabajos. Y eso es no negociable. Te puedo apoyar, te puedo ayudar. Si necesitas que te vuelva a explicar, te explico. ¿Sí? Pero no es negociable que no me entregues a tiempo. ¿Por qué? Porque hay fechas, ¿no? Nosotros tenemos fechas para entregar trabajos y a su vez al entregar estos trabajos, pues al entregar los trabajos, pues veamos, ¿no? Que estuviste cumpliendo. Entonces, por eso sí es importante establecer límites. Sí, yo escuchaba el otro día una psicóloga que decía que los niños no tienen la obligación de ayudar en casa, es obligación de los papás. ¿Sí? Y yo le pregunté que si tenía hijos y me dijo que sí. Y le dije, ¿quién te los cuida? ¿O ellos hacen lo que quieren? No, pues mi mamá, pues tu mamá ya no tiene la obligación. Ella te educó a ti. No, es que a mí me chocaba, y ya en privado me lo dijo, es que ya a mí me chocaba que mi mamá me pusiera a lavar los trastes. Es que esos no son negociables, o sea, ¿tu mamá te hace el quehacer en tu casa? Sí, pues muy mal hecho por tu mamá, porque lo debes de hacer tú. Si te vas a poner en ese plan de que los padres tienen la obligación, vas a educar a jóvenes
que cuando sean adultos no van a querer hacer nada. Y eso es lo que está pasando ya mucho, mucho ahorita con los centennials, con estas generaciones de los centennials, que ellos ya no se quieren molestar en levantar la basura que tiraron. ¿Por qué? Pues porque sus papás lo hacen todo. ¿No? ¿Y él por qué lo va a hacer si él es un niño y él tiene que ser feliz y ser pleno? Y es aquí donde debemos entender esta parte, que ponerte a ayudar en casa no te debe generar ansiedad. Yo he trabajado con niños con ansiedad, con jovencitos, con adolescentes, y a veces se hacen una tormenta en un vaso de agua. O sea, de verdad, digo, y es que de verdad, si ya analizaste lo que estás diciendo, lo que se te hace tan complicado, si ya lo analizaste, ya lo pensaste, ya lo leíste, ya te diste cuenta, porque a veces los pongo a ver, escribe lo que te molesta, ¿no? Pues ahora escríbelo. Ahora les intercambio, a ver, que ella lea lo que tú escribiste y tú lees lo que ella escribió. Y hasta ellos mismos, cuando oyen a otra persona que dice lo que ellas escribieron, hasta ellas me dicen, ay, qué bárbara. Pero es una perspectiva que a veces, cómo percibimos las cosas que pensamos que son una agresión. Dicen los niños y los adolescentes sí tienen preocupaciones parecidas a los adultos, pero también pueden tener situaciones, por ejemplo, que papá y mamá están peleando. Papá y mamá ya no se llevan. Como ya no se llevan, va a llegar papá o va a llegar mamá y se van a empezar a gritar. Y entonces eso sí genera en los chicos una preocupación excesiva. ¿Sí? Sobre todo si hay violencia. A veces lo vemos, ¿no? Yo tuve un caso con una persona, estaban muy enamorados los chicos, se llevaban súper bien, se juntaron, tuvieron un bebé. El bebé cuando tenía 3 años, ellos empezaron a tener problemas, los papás. Como pareja empezaron a tener problemas, y empezó a llegar el papá, no borracho, no borracho, pero sí con mucha agresividad hacia la esposa, hacia la mamá, bueno, no esposa, la pareja, hacia la mamá. Entonces el niño percibía esa violencia y él empezó hasta cierto punto a normalizar esa violencia contra la mujer. ¿Sí? Ya después empezaba a decirles a las niñas, iba al preescolar, empezaba a decirles groserías, las empujaba, porque era lo que veía en su casa. Y eran las agresiones que el niño veía de su papá hacia su mamá. Que discúlpenme, señores, si algún señor se siente aludido, un caballero, pero yo recuerdo que a mí mi abuelo decía, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Pero pues agarraba la maceta y con todo le daba, ¿no? Y bueno, él lo decía, ¿no? Y él siempre decía, ningún hombre tiene por qué maltratar a una mujer, o sea, no lo tienes por qué hacer, tienes que hablarlo. Hay cosas que te molestan, hay cosas que puedes decir, estoy en contra de esto, pero no tienes que llegar a la agresión ni verbal, ni física, ni psicológica. Eso también nos habla de una gran inseguridad que el chavo tiene, ¿sí? Que su respuesta es agredir. Entonces esto hace que los niños empiecen a tener ese temor, ¿sí? Y lleguen a un trastorno de ansiedad. O sea, estoy hablando de, dices, ay, ¿cómo un niño de 4 años va a tener ansiedad? Pues sí, porque es algo que está viviendo en su casa. Y hay dos maneras de resolverlo, pasiva o activa. ¿Sí? Pasiva es que se retraiga el niño, que se enconche, que se encierre. Es que esta posición fetal, en donde juntas las rodillas y te pones en esta posición, ¿sí? Es como estamos en el vientre de nuestra madre. Entonces, en ese momento, estás protegido por tu mamá, estás dentro de ella, la posición fetal, y es una posición muy natural para sentirte seguro. Sí, ustedes habrán visto niños, esta manera de cruzarse, pues me está diciendo que se está sintiendo atacado. Cuando un niño te cruza los brazos, es que ese niño sí te está diciendo que se siente atacado. Y hay que tener cuidado con eso. Porque, como les decía, este niño en particular, al que les digo, si era un niño que se retraía, que se sentaba así, se llevaba bien con sus compañeritos, se llevaba bien con sus compañeritas, pero de repente se enojaba, algo no le gustaba que hiciera su compañerita y se le iban los golpes.
la empujaba, la llegaba a cachetear, alguna de sus compañeritas. Entonces, sí tienes que intervenir, sí tienes que apoyar y a veces ahí discretamente, pues indagar qué está pasando en casa. Y en ese aspecto, pues sí recomendarle a las parejas que pues si ya no se perciben como pareja como tal, pues lo más saludable sería empezarse a separar. ¿No? Buscar una estrategia, otra vez regresamos a buscar la estrategia la más saludable posible. Y saludable me refiero a que niña y esta persona, estos papás, no vean no permitan que los chicos vean esa agresividad para que ellos no se vayan, porque lo más complicado de todo esto es que normalicemos la situación y que los niños empiecen a verlo como algo normal. No, pues es que si mi papá le pega a mi mamá, pues es normal, porque ella se portó mal. Y tampoco es sano a los niños estarles pegando. O sea, sí hay que establecer esos límites con ellos para que ellos puedan ir entendiendo esta parte de que hay cosas que ellos no deben sobrepasar. Porque de lo contrario, entonces estarían cortándose y estaríamos generando más violencia, más violencia. ¿Qué es lo que nos está pasando? O sea, mucha gente ve normal que menosprecien a una mujer. Es normal, pues es mujer. Oye, pero es inteligente. Ah, ¿ya poco? Ah, sí. Ah, pues es normal, ¿no? Y no, no es normal. Es normal que mi novio me trate así. Incluso apenas lo decía con una alumna. Está con su novio, pero le digo, el novio te puede abrazar como te debe abrazar. Entonces el novio la abraza del hombro hacia el cuello. Entonces le hace así. Y le dije, aguas porque esa es una bandera roja. Sí. Ese niño, ese jovencito, este, te está tomando como que tú eres de su propiedad, no eres su compañera. Y ella me dice, no, es que me quiere mucho precisamente por la manera en que te abraza, ¿sí? La manera en la que tú permites ese abrazo es una bandera roja. Te está diciendo que tú eres de su propiedad, que él puede disponer de ti como él quiera. ¿Sí? Y habrá quien me diga que no es cierto, que eso es amor, es una demostración de amor. No. La manera en que abraza a tu pareja, en cómo te abraza, tu pareja te debe tomar de la mano para sentir el apoyo. Te debe de abrazar del hombro hacia abajo, ¿sí? Más o menos a la altura de la espalda. ¿Sí? Ese es el abrazo correcto de la pareja. O en todo caso, te dé el brazo y tú le pongas tu brazo, se entrelaza en tus brazos. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Porque ahí se está hablando de que es tu pareja y de que te está apoyando. Pero si el chavo te abraza, es aprensivo, es posesivo, es una persona que posee a la otra. Y eso claro que como en la etapa del noviazgo, claro que va a generar ansiedad. ¿Por qué? Porque va a venir este escenario en donde el niño, la chica, el chico, que son novios, el chico, o igual la chica, también pasa con las chicas. Los famosos novios tóxicos, ¿no? ¿Por qué le hablaste a fulanito? ¿Quién es él? ¿Por qué te saluda? Y por ejemplo, esta niña es una niña que entrega sus trabajos, es una chica muy puntual para sus trabajos. Entonces otros niños se acercan a ella para pedirle, pues sí, entre adolescentes, entre pares, oye, manita, ¿cómo hiciste este ejercicio? ¿Cómo hiciste otro? Porque yo vi que ya lo resolviste. Y el chavo, el novio, así como que, ¿y qué hace aquí? No, pues me pidió ayuda. Mm, nomás te pidió ayuda. Y en serio que lo vi así, vi la escena completa, porque la vi, no me la imaginé, la vi. Entonces sí le dije, a ver, muchachito, ¿qué pasa contigo? Y técnicamente me dijo vieja metiche. Sí, soy metiche. Y le dije, sí soy maestra metiche. Vieja, pues sí, ya estoy vieja, ya estoy en el medio siglo, ¿no? Y sí soy metiche porque en primera estás en la escuela, en segunda es mi alumna. Y no estaban en mi clase, o sea, no era la hora de mi clase, era un receso que tienen los adolescentes, cuando vi la escena. Y entonces sí le dije, mira,
Número uno, sí me importa, sí me meto, porque es hora de que estás en la escuela. En segunda, ella es mi alumna y yo no puedo permitirle a ninguna persona que agreda a mis alumnos, ni siquiera a los papás. Y tú estás agrediendo a la. Entonces, sí los mandé con la psicóloga, con la especialista. Y pobre maestra, es excelente, la licenciada es excelente psicóloga, la verdad, mis respetos para ella. Y me dice, no, sí, es que está duro, que la niña es muy noble, la niña tiene muy bonito carácter, es una chica muy linda y además es una chica buena estudiante, ¿no? Y el chavo es buen estudiante también, pero es muy posesivo con ella. Entonces sí, yo le dije, mira, esta es una bandera roja, aguas porque esto te va a generar problemas. Obviamente yo lo que más puedo hacer, mi trabajo como maestra es interferir si la situación está rebasando, está sobrepasando. Y ahí sí puedo intervenir. Que dentro de la escuela se dé alguna situación fuerte como un jaloneo, sí puedo intervenir, pero ya fuera de la escuela yo ya no puedo intervenir, ya no debo intervenir. ¿Sí? Aunque quisiera, podría aconsejar, o sea, mi intervención sería como aconsejarle, decirle, eh, acude ayuda, pide ayuda, platícalo con otras personas aparte de mí, ¿sí? Y toma una decisión. Puedes querer mucho a una persona, pero no le puedes permitir que te maltrate. ¿Sí? Porque esto además te está generando ansiedad y yo le he visto que ella ha entrado en esa etapa de ansiedad, en donde está nerviosa, en donde está asustada, en donde está pensando, sí, porque además le manda mensajes en el teléfono, en el celular y si no le contesta, va al salón a verla. Y entonces yo le dije, tiene prohibido contestarte los mensajes por mí, porque soy su maestra, así de gacha soy. Sí, entonces, porque yo veo a la chica cómo se pone cuando de repente recibe el ruido, así el pipí, ya recibió el mensajito, cómo veo a la chica cómo se sobresalta, cómo empieza a trasudar, ¿sí? Porque está entrando en esa ansiedad de que le va a contestar al muchacho. ¿Sí? Y como está así como que yo la siento enfrente de mí y ahí la estoy viendo así como que, a ver, cuidadito con el que me saques ese celular para contestarle al chamaco. Y no me lo crean, a los 5 minutos ya tengo el chamaco en la puerta. Y me paro así enfrente, como tiene prohibido. ¿Entendí? Se lo he hecho varias veces. El chamaco me va a terminar odiando. Pero sí, ya le dije a ella que eso es una, sobre todo, estás entrando a una situación de ansiedad. Y esta ansiedad está subiendo de niveles. Lo normal, pues, es que si te preocupes, si te asustes, si tengas, pero lo normal es que no te rebase. Cuando ya no es normal, pues cuando ya empiezas a tener nervios, cuando ya empiezas a trasudar, cuando ya empiezas así como que, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, y la otra parte de que el chavo pues, va al salón a buscarla. ¿Y sabes qué estás en clases? ¿Qué haces aquí? Yo sí se lo he dicho. Es un grupo donde son puras mujeres, o sea, es un grupo de 42 a mujeres, 43. Ya no hay hombres en ese grupo. ¿Cuál es tu problema? ¿No? Ah, pero puedes salir al baño. ¿Y eso qué? Y si conoce a otro chico y le gusta más que tú, pues ni modo, te aguantas. Malvada soy. Desafortunadamente, a veces caemos en esa situación en donde generan, otra persona le está generando. ¿Sí? ¿Cómo podemos evitarlo? Pues muchas veces, o sea, sí es ver qué puedes hacer realmente, qué te puede servir, qué te puede funcionar para que esto sea bueno para ti, sea bueno para tu pareja, sea bueno, sobre todo para cada uno de nosotros, que la ansiedad no nos rebase, porque sí puede haber trastornos mucho más grandes. Por ejemplo, algo que también te puede pasar que te dé ansiedad, pues que se te haga tarde, ¿no? Eso es algo que también te puede pasar, que se te haga tarde y que entonces empieces a generar ansiedad porque ya es tarde, ¿no? Suele pasar, ¿no? Que vas hacia tu trabajo y hay un accidente. O vas a tu trabajo y te tropiezas con una manifestación. ¿No? En el caso de una manifestación, pues lo puedes
puedes prever alternativas, ¿no? En el caso de un accidente, pues, sí, y eso te genera ansiedad. Saliste un poquito tarde porque te retrasaste por X razón y empiezas a generarte esa ansiedad de si voy a llegar tarde, si no llego, y se me pasa. Hay personas que se han lastimado porque van preocupadas, van pensando en que les va a pasar algo y se llegan a tropezar con su zapato y se caen y se lastiman y se rompen un hueso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van con esa ansiedad, están pensando en eso. Y bueno, ahorita en estos días en donde se habla de una tercera guerra mundial, que yo no quisiera que pasara, pero no está en mis manos resolverlo. ¿Sí? Es empezar a buscar cuáles son mis alternativas, qué es lo que yo realmente puedo aportar. Y a lo mejor puedo poner un granito de arena en que no pase, ¿sí? Porque pues México hemos tenido muchas situaciones como mexicanos. Tenemos graves problemas de inseguridad, tenemos graves problemas de delincuencia organizada, los tenemos, pero realmente ¿qué podemos hacer? O sea, muchas veces pues las evadimos, no nos metemos con esas personas, mantenemos nuestra sana distancia. Pero, perdón, no es algo que esté totalmente en nuestras manos resolverlo. ¿Sí? Decía alguien, ¿es tu problema? Sí, así es mi problema. ¿Tú puedes tomar una decisión y resolverlo? No, entonces no es tu problema. ¿Puedes aportar tu granito de arena para que esto haya el menor daño colateral? Tal vez. Sí, tal vez. Les decía hace ratito que hay algo que se llama reverberancia, en donde como que nos sintonizamos la gente que estamos alrededor en una misma postura. ¿Sí? Sobre todo hablando de una emoción. Entonces, una persona que viene muy feliz puede contagiar a otras personas a que sean felices, pero también se puede tropezar allí con un Grinch, ¿sí? Que le meta el pie y que le baje. Entonces, ¿cuál es tu postura? ¿Qué es lo que tú puedes aportar? Y la pregunta es, ¿puedes aportar algo para que las cosas no sean tan catastróficas? ¿Puedes aportar algo para disminuir un poco el cambio climático? ¿Puedes poner tu granito de arena? Ponlo y contágialo. Porque una gran playa se hace con millones de granitos de arena. Entonces, para que eso suceda, necesitamos entrar en sintonía. Bueno, me despido. Esto fue Hablemos de, y aquí estamos 2+2, transmitiendo desde la ciudad de Puebla. No se pierdan el siguiente programa, que también va a estar buenísimo. Nos vemos la próxima semana y sean felices. ¿Tienes un evento en puerta y quieres deleitar el paladar de tus invitados? Te presentamos Ambrosía Poblana, Logística y Banquetes. Porque más allá de un evento, una empresa ágil, creativa e innovadora en diseño de todo tipo de eventos sociales y corporativos, ofreciendo calidad en todas nuestras áreas. Dentro de nuestra amplia gama, disfruta de un menú de hasta 5 tiempos. Barra de bocadillos, box lunch, carnitas, parrilladas, michiotes, barra de pizzas, taquizas. Además, conoce nuestra nueva área de Coffee Break. Ya se acercan las fechas decembrinas y qué mejor que compartir los exquisitos sabores con familia y amigos. Tenemos una variedad de platillos para tu cena de Navidad y Año Nuevo. Pierna, pavo, bacalao, corona de cerdo, chipotles rellenos, pastas, ayocotes, ensaladas, postres y polvorones sevillanos. Pregunta por nuestros paquetes. Llámanos a los teléfonos 2441-2541-72 o 2217-67-2040. Somos Ambrosía Poblana, Logística y Banquetes. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología del canal.